de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorarte y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias, Señor. La palabra del Señor dice que no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Habla de temblores, habla de terremotos, habla de grandes catástrofes en nuestro planeta.
Y bueno, septiembre es un mes que asociamos con esa realidad, una realidad con la que convivimos en nuestro país, menos que otros países cada año y en ocasiones hasta más frecuente que cada año, están viviendo este tipo de catástrofes. Pero cuando se trata de otro tipo de temblores, cuando se trata de otro tipo de amenazas, como lo que está sucediendo en nuestro entorno político y en nuestro entorno ideológico, que no deja de ser una amenaza para la libertad de conciencia. Nosotros acabamos de cantar que creemos en un Dios santo que dicta el orden, que dicta lo que es recto y justo, un Dios santo que establece las columnas de la tierra, pero también los cimientos de la sociedad. El orden de Dios norma la vida de los hombres, norma la vida de la sociedad. El orden de Dios establece de qué manera hemos de vivir para ser bendecidos. Creemos eso, sostenemos esa certidumbre y convicción. ¿Qué pasa cuando los cimientos de la tierra, particularmente en el entorno de la vida social, son impactados por corrientes de pensamiento que vienen e imponen leyes que son injustas, leyes que están sustentadas impíamente? ¿Cuál es nuestra manera de creer y de pensar? ¿Qué debemos nosotros abrazar? ¿Cuáles son nuestras convicciones? Debemos abrazar el orden de Dios y debemos vivir conforme al orden de Dios. Vamos a cantar este himno que cantamos durante la pandemia más de una vez. No temeré con Cristo. La oscuridad abrigada en maldad y peligros que no puedo ver. No temo ya, pues conmigo Él está y mora en mi ser.
Vamos a escuchar la palabra del Señor, hermanos. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4, 23 al 31 en la Nueva Versión Internacional. Amén. Amén. Los líderes religiosos, preocupados porque el Evangelio de Jesucristo se extendiera, después de un acontecimiento sorprendente en el que Pedro y Juan habían protagonizado un acto portentoso en las puertas del templo, los mandaron a traer. Ellos fueron reprendidos después de ser interrogados, pero finalmente llegan a un punto en donde el concilio de los ancianos no sabe qué hacer. Se preguntan, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Hechos capítulo 4, versículo 16. Sin embargo, ellos concluyeron: pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre, el nombre de Jesús, a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Cuando esto sucedió, Pedro y Juan volvieron a la intimidad de los discípulos. Los esperaban en oración y cuando llegaron hicieron esta oración que hemos oído.
Señor, permítenos que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea proclamado sin ningún impedimento. Este es uno de los pasajes en el libro de los Hechos que más me ha impactado a lo largo de mi vida. ¿Qué hacer cuando nos ordenan callar? Cuando nos ordenan no seguir divulgando el poder maravilloso de salvación que hay en Jesucristo. Cuando de cualquier manera en que nos amenacen, nos quieren obligar a callar el dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. ¿Callaremos? ¿Guardaremos silencio para salvar nuestra vida? ¿O perseveraremos en testificar? Perseveraremos en proclamar que Jesucristo es el Señor. Los apóstoles pidieron que Dios les concediera continuar testificando y predicando en el nombre de Jesucristo. Y eso mismo haremos nosotros. Esa es nuestra oración. Por eso clamamos a Dios. Entre tanto, nuestra confianza está puesta en que Dios velará por nosotros, que Dios nos guardará, que Dios amparará a los suyos y los bendecirá. La obra es de Dios. Nosotros nos ocupamos de lo que le importa a Dios con prioridad y Dios se ocupa de lo que nos importa a nosotros, porque Él es misericordioso y fiel. Vamos a cantar, hermanos, este himno que dice: hay quien vele mis pisadas. Hay quien vele mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro ya los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Hay contacto que me explica la presencia del Señor. Él mis penas santifica y me libra del temor. Cristo con su mano herida protección me puede dar. Cuando cruzo de la vida, el inquieto y fiero mar. Hay quien vele mis pisadas y mi senda trazará a las célicas moradas. Es Jesús quien me guiará. Un amigo fiel y amante de infinita compasión, que confiere paz constante al contrito corazón. En su amor hay eficacia, esa
Amén. La palabra del Señor es clara al decirnos ante qué estamos enfrentándonos, hermanos. Vamos a escuchar esta porción de la Biblia. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo que proclame valerosamente, como debo hacerlo. Efesios 6, 10 al 20 en la Nueva Versión Internacional. Amén. Amén, hermanos. Ya en el siglo VII, alrededor del año 610, quizá un poco más tarde, antes de nuestro Señor Jesucristo, el profeta Habacuc exclamaba en una oración que parece cuestionar a Dios: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Las palabras del profeta son un mensaje que nos revela la aflicción del justo que ve prevalecer el mal por encima del bien y que busca una respuesta de Dios. Una percepción común, aún entre cristianos, es que en ocasiones Dios está de espaldas al sufrimiento de los justos que están expuestos a la agresión de los malvados y a su influencia en la sociedad en la cual vivimos. El profeta Habacuc expresaba esta realidad, este sentir en esta profecía. Estoy leyendo Habacuc capítulo 1. Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, no puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Pero tú eres santo, pero tú eres puro y no soportas ver la maldad. ¿Serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos?
Esta parece ser una súplica tan en tono reclamante, incluso en tono desafiante hacia Dios. Este no parece ser un cuadro muy diferente al que nos toca vivir a nosotros hoy en día, hermanos. Estamos ante un escenario de cambios y grandes transformaciones que no son exclusivamente en la economía o en los estilos de gobierno o las circunstancias políticas de un partido diferente a otro que nos está gobernando. La realidad nos empuja a reconocer que las ideologías dominantes están reclamando poseer la conciencia de las personas. Poseer la conciencia de las personas de una manera que nunca antes habíamos visto. Se pretende con esto uniformar el pensamiento de manera que quede anulado todo sentido de convicción fundamentado en los valores bíblicos. Todo sentido de convicciones y valores que estén construidas a partir de la fe bíblica, de la fe cristiana. Así que matrimonio, familia, paternidad, identidad natural, todos esos valores escrituralmente sustentados y científicamente comprobados están siendo negados por decreto o por ley. En consecuencia, estaremos siendo obligados a leer en la Biblia lo que no está escrito en ella. Algo que muchos que se dicen cristianos están haciendo ya. Forzar a la palabra de Dios a decir lo que la Biblia no dice, torciendo el orden establecido por Dios, desviando la verdad, pervirtiendo el orden de Dios, corrompiendo el orden de Dios. Es completamente impredecible cuánto nos falta para ver cuánto está por suceder aún, cuánto más aún viene de lo que nosotros no parecemos estar al tanto. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo con toda puntualidad: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer tu reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo el ministerio, todo el ministerio que Dios te dio. El apóstol Pablo nos ha dicho con tanta puntualidad: no tenemos lucha contra sangre y carne. El poder mayor que ejerce su influencia en el mundo es superior a nuestras fuerzas. Creemos que este poder está oculto, haciendo su obra perversa detrás de lo que nosotros vemos. Pero en realidad, hermanos, esto es cada vez más evidente y notorio.
Este poder es cada vez más flagrante, es cada vez más descarado en todas sus formas de proceder. Se muestra de manera más desafiante y cínica. Actúa de forma cada vez más retadora y beligerante. Ya no hay sigilo, ya no hay reserva o secrecía en su manera de avanzar y cobrar territorios que antes parecían inalcanzables para su causa. Ahora se muestra de manera retadora, de manera aplastante, dominante. La realidad está siendo construida de una forma que desconoce y menosprecia todo referente asociado con nuestro sistema bíblico de valores y certidumbres. Pero en la voz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos llamados a perseverar en una forma de expectación esperanzadora por la consumación del reinado glorioso de Jesús el Señor. Nuestra esperanza no debe verse abatida por el avance de la maldad o por la urgencia y apremio con que el mundo nos grita que esperar eso es una locura. El mundo nos habla de esa manera. Insistentemente el mundo nos grita desde su sistema de convicciones y valores que la vida es aquí y ahora y que no hay nada más que esperar. Creer en Jesucristo para ellos es un absurdo y una utopía obsoleta. El insistente y ruidoso mensaje de la bestia y de las potestades que contienden en contra de la profecía de la palabra de Dios dada en el Apocalipsis y a lo largo de toda la Biblia, niegan el señorío de Jesucristo. Es un insistente y ruidoso mensaje. Es el mensaje de la bestia. La bestia que en cada tiempo se ha mostrado en contra del reino de Dios. Todo esto es un intento por desviar nuestra atención de lo que es central e inevitable, y lo será aún más en la consumación final cuando se cumpla el tiempo del implacable juicio de Dios. Todo cuanto vemos y oímos alrededor de nosotros es una cortina de humo para que dejemos de ver a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y nos rindamos a otros señoríos que son perversos, que son impíos, que son satánicos y que niegan la verdad soberana de Dios. La palabra de Dios y la voz de todos los profetas de las Escrituras nos llaman a la fidelidad expectante de quien anhela y clama porque el reino de Dios sea establecido y porque el malvado, el impío, el perverso reciban su recompensa. Es un clamor de los santos, los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Es el clamor porque Jesucristo venga y los redimidos sean finalmente arrebatados por su fidelidad en el final cumplimiento de la promesa gloriosa de nuestra salvación. No nos importa la fecha, no nos apremia la fecha, nos apremia el tiempo de su cumplimiento cuando éste sea y cuando clamamos porque sea pronto. En medio de la convulsión de nuestro tiempo, amados hermanos, en medio de la descomposición, en medio de la ruina moral y espiritual del mundo, nosotros oramos: Señor, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Nuestro clamor es uno solo, hermanos: ven pronto, Señor Jesús. Oremos, amados hermanos, clamemos por el favor de Dios en nuestras vidas. Dios bendito, misericordioso, Dios fiel y justo, compadécete de tu iglesia, Señor.
en medio de los tiempos convulsos que estamos viviendo, en medio de este universo de confusión que pretende imponerse por ley, en medio del absurdo de las ideologías, ten compasión de los tuyos. Abraza, Señor, a tus corderos y apaciéntalos cercanamente, tiernamente, como el pastor dulce y amoroso que tú eres. Gracias, Señor Jesucristo, por la obra portentosa de nuestra redención que tú ya has consumado en la cruz. Gracias porque nada falta para que esta obra se complete. La has hecho de una manera perfecta, suficiente y bastante, de manera que no hay nada que nosotros podamos agregar a ella para estar seguros de nuestra salvación. Nuestra vida te pertenece, Señor, y te pertenecemos también en obediencia. Te pertenecemos también en fidelidad. Sosténnos con tu sobreabundante gracia por la obra de tu Espíritu Santo. Amén. Preserva a tu iglesia en fidelidad, Señor. Amén. Preserva a tus siervos, pastores y predicadores en fidelidad puntual y pura hacia tu palabra. Presérvanos, Señor, de manera que nuestro compromiso sea proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo en un mundo caído, en un mundo corrompido, en donde no está siendo libre la voz de los que anuncian el Evangelio. Cada vez es más la contienda en contra de la libertad para anunciar a Jesucristo. Ten compasión de nosotros. Socórrenos. Padre, en tanto que tu reino es consumado entre nosotros, danos aún la libertad de darte a ti la gloria, de testificar de Jesucristo, de anunciar el Evangelio donde quiera que tú nos lleves, Padre. Danos también, Señor, la libertad de vivir de acuerdo a los valores que hemos aprendido en tu palabra y honrarlos, viviendo en ellos con temor y temblor y enseñando a nuestros hijos a vivir con temor y temblor. No permitas, Señor, que prosperen las reformas que pretenden hacer a la Constitución. No permitas, Padre, que los impíos se enseñoreen de esta nación. No permitas, Padre, que los que están promoviendo ideologías absurdas y contrarias al orden establecido por ti prosperen en su causa. Pelea, Señor, esta batalla. Defiende, Señor, lo que es recto y justo. Haz volver el corazón de nuestra nación a la rectitud y a la integridad. Guía, Señor, a nuestros gobernantes y a nuestros representantes sociales, senadores y diputados, a nuestros legisladores, para que hagan lo que es recto y justo. Ten compasión de México. Quizá nuestra oración sonaría ilusa a los oídos de los incrédulos, pero nosotros creemos en un Dios que es soberano y que es omnipotente. El Dios que le da cauce a los ríos, el Dios que creó la cima de los océanos, las montañas. Señor, tú tienes en la palma de tu mano el cauce del corazón del hombre. Ten misericordia de México. Compadécete, Señor, de esta nación. Oramos, Señor, que tú sostengas a tu iglesia en integridad y en fidelidad. Que te glorifiques en el púlpito de tu congregación y que tu palabra sea anunciada con celo y con integridad. Oramos, Señor, por fortaleza de tu Espíritu sobre nosotros, por un avivamiento de los valores bíblicos en nuestros hogares y familias, porque Cristo sea honrado en nuestros patrones de comportamiento, en nuestras decisiones cotidianas y en la enseñanza que estamos heredando a las siguientes generaciones. Ten compasión de nuestros hijos y de nuestros nietos y no permitas que ninguno de ellos se pierda, sino que crezcan para honrar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Oramos, amado Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Cantemos al Señor, amados hermanos, este canto de Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios.
esa palabra del Señor, el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios, hoy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Amados hermanos, nos despedimos con un abrazo muy cariñoso